Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, Matías? Muchas gracias por este contacto. No, gracias por llamar. Bueno, a ver, para centrarnos en un nuevo estudio que han realizado, ¿no? Desde el Consorcio de Estudios Metropolitanos, donde, bueno, hay varias universidades. En lo que tiene que ver con la jornada laboral, se viene planteando su reducción desde algunos sectores, por supuesto, de hace tiempo. Otros sectores se resisten a esa reducción de la jornada laboral. Bueno, ¿qué han logrado recabar? ¿Qué información han recabado? Bueno, ahí primero contarles que el CEMES, Sí. como decías, está conformado por tres universidades. Una es la UMET, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. Otra que está vinculada al Sindicato de Trabajadores de Edificios. Ujú. Por otro lado está la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está en Florencio Varela, y la Universidad Nacional de Hurlingham. Ujú. Nosotros hicimos un informe antes que tenía que ver con tratar de plantear ejes de la llamada reforma laboral que tengan en cuenta poder acceder a más derechos por los trabajadores y no esa idea que generalmente se plantea asociada a la reforma laboral de que siempre tiene que ver con cómo se flexibilizan o se anulan los derechos de los trabajadores. En ese marco y en esa jornada que realizamos con otras organizaciones y referentes, ex ministro de Trabajo como Carlos Tomada, la Fundación Fundar, CETIR, diferentes organizaciones, uno de los temas que surgió es el tema de lo que se llama la soberanía horaria, ¿no? La posibilidad de que los trabajadores recuperen tiempo y recuperen parte de su jornada que se les va en esta jornada laboral de 48 horas máxima que en la Argentina tenemos desde 1929 Ujú. sin haberla transformado, que se suma en muchos casos, como en las ciudades metropolitanas, al tiempo que uno tiene de viaje para acceder al trabajo. Claro. Entonces, esta discusión se viene dando en el Congreso de la Nación con varios proyectos de ley, pero no se han logrado acuerdos. En ese marco fue que efectivamente el secretario de Trabajo hizo esa declaración como diciendo, ¿no?, qué quieren hacer con su tiempo cuando no trabajan, tratando de volver a una idea del trabajo de sol a sol, ¿no?, que los Claro. sectores rurales recuerdan mucho, también las trabajadoras de servicio doméstico, trabajadoras de casas particulares, que era la regla, y aún hoy algunos creen que debe ser así el trabajo en la explotación. Y Claro. lo que vimos es que en el mundo se están dando en varios países discusiones que tienen que ver con generar más derechos y no menos derechos laborales frente a esta amenaza, ¿no?, que se trata de plantear de que la inteligencia artificial va a borrar los puestos de trabajo y entonces tenemos que acceder a ser más explotados y tener menos ingresos y menos derechos. Y lo que encontramos es que hay países como el caso de Colombia, como el Ujú. caso de España, en algunos temas México, todavía en este tema de las horas no avanzó México, donde efectivamente se está planteando una agenda diferente. Y ahí, bueno, en este tema lo que vemos es que casi global, encontramos que 2/3 del mundo están con jornadas laborales máximas más cortas que en la Argentina, es decir, menores a 48 horas. Y en la región, algunos casos como Chile, como Colombia, que están llevando la jornada 40, 42 horas. Ujú. Entonces, también vimos algunos casos como el caso de Corea, también que mencionaba recién, el Sí. tema de la mejora en la cantidad de puestos de trabajo, porque se distribuyen las horas entre más trabajadores, pero también en la productividad, porque esa jornada tan extensa provoca diversas enfermedades que conocemos en la Argentina, ¿no? Temas que tienen que ver con trastornos de ansiedad, temas que tienen que ver con depresión y también mayores accidentes laborales, porque cuando uno está absolutamente saturado, es más probable que cometa errores, es Por más probable supuesto. que tenga otras dificultades, y cuando cuenta con menos tiempo, además, también el estrés que supone tener que atender todas las necesidades que hoy tenemos que atender, ¿no?, de nuestras familias, y en un contexto como en la Argentina, además, donde hoy los salarios, aún los salarios registrados, muchos están bajo la línea de la pobreza, y hay muchos trabajadores que están buscando otro empleo o que consiguen un ingreso extra con aplicaciones, por ejemplo, y toda la economía de plataforma. Claro, de hecho los motivos por los cuales los registros oficiales, ¿no? El nivel de poder adquisitivo de los salarios no cayó tanto, tiene que ver con las horas extras, con el pluriempleo, justamente con la sobreexplotación de aquellos que de hecho ya estaban explotados previamente, no es que empezó ahora, ¿no? La explotación. Sí. Efectivamente, cuando este último año uno ve y el gobierno sostiene algún avance en términos de ingreso de trabajadores, vemos que está asociado no a que se está pagando más, porque efectivamente lo que hay hoy es un ancla salarial feroz, no una no registración de las paritarias en el Ministerio de Trabajo y ese ancla Sí. del 1% que hace
que a la pérdida de salario que se produjo con la devaluación de fines del 2023 y el primer semestre del año pasado, que había tenido una mínima recuperación al final del 2024, ahora eso se está perdiendo, mucho más, ¿no?, en los sectores de trabajadores públicos que han tenido una pérdida enorme ya desde hace mucho tiempo. Claro. Pero bueno, efectivamente, ese repunte que uno ve cuando uno ingresa a los datos, uno ve que es porque tienen que trabajar más horas para poder ganar menos en el total, como vemos en el masivo, ¿no? Claro, claro. Además, sería, a ver, si se puede reducir las horas de aquellos que vienen cumpliendo con la jornada máxima legal y que no ven una mejora en sus salarios, de hecho ven cómo pierden poder adquisitivo por inflación, sería inclusive hasta un acto de justicia, ¿no? De que recuperen algo de lo que han perdido y le liberarían horas, por ejemplo, para trabajar en otro sector. Efectivamente, y estarían siendo una retribución por hora mayor al distribuir el mismo dinero, o sea, porque esto tiene que ser sin pérdida salarial, no, por por eso tiene que ser en el marco de un consenso, porque si uno va a perder ingreso por tener menos horas, por eso ponemos muchos énfasis en que los estudios demuestran que se mejora la productividad. Sabemos que en la Argentina ha habido una mejora de la productividad muy fuerte en muchos sectores que los trabajadores no han tenido la posibilidad de acceder. Ese es otro de los temas que nosotros queremos plantear. Claro. Esto se está discutiendo en la academia, se está discutiendo en el Congreso, se está discutiendo en el Partido Justicialista Nacional, pero también en otros sectores políticos donde, bueno, queremos pasar a tener una agenda propositiva y dejar de repetir esta idea, ¿no?, que vemos desde hace muchos años de que el problema de la inflación son los salarios de los trabajadores, o que el problema de la Argentina son los derechos de los trabajadores, y una supuesta reforma laboral resolvería eso, cuando hay algo no básico del sentido común, que es que la inversión se da cuando hay clientes a quien venderles, y cuando uno tiene un sistema que privilegia el mercado interno, las economías regionales, y no un esquema financiero. Claro. Entonces, en general, cuando plantean estos esquemas de reforma laboral, lo que plantean es facilidades para poder despedir en un marco de caída de la producción. Nosotros creemos que hay que plantear otro modelo que tiene que tener otras reglas laborales, pero fundamentalmente otro contexto de política económica, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, ahora lo que se viene, sabemos que lo que se viene en el debate propuesto por el mismo gobierno, porque está en el acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que ver con no solamente la reforma laboral, sino previsional, pero vamos a la primera. Sabemos que, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que algo hay que cambiar, ¿no? Para que se genere empleo registrado en la República Argentina, empleo registrado dentro de un paraguas de protección de derechos, ¿no?, para los trabajadores, pero también hay que acompañar con algunas medidas fiscales para los patrones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para los empresarios, sobre todo las pymes, que lo que vienen planteando es, si nos reducen aporte y contribuciones, probablemente podemos sumar gente al mercado registrado. Sí, ahí hay un tema que es que, a ver, las leyes no son las que generan, las leyes laborales, las reformas laborales no generan empleo, o sea, por eso decía el tema económico, uno puede cambiar la ley, pensémoslo desde el contexto, imaginémonos que tenemos un bar, un restaurante, ¿no? Y la gente, y tengo determinado, o sea, me entran 5 clientes por día, me cambian las reglas laborales, ¿yo voy a contratar a alguien? No, porque no tengo clientes, o sea, yo voy a contratar más personas cuando yo tenga clientes. De hecho, en el 2003, entre el 2003 y el 2007, se generaron 3,5 millones de puestos de trabajo en el sector registrado con estas mismas leyes laborales. Porque en la medida en que uno tiene la ecuación económica que le cierra por el lado de los clientes, del poder adquisitivo de la población, por sectores que le ganan a la inflación en las paritarias a lo largo de los años, uno contrata más gente. Eso no quiere decir, y lo mencionamos en el informe, que no haya que prestarle atención, porque efectivamente la realidad del trabajo es muy heterogénea, no es lo mismo un trabajador de una gran empresa que el trabajador tal vez en algunas regiones del país, en algunos sectores en particular. Pero tenemos que tener mucho cuidado con no generar trabajadores de primera y de segunda, porque de hecho hoy sigue aumentando el trabajo por cuenta propia, sigue aumentando el trabajo no registrado, y sabemos que ahí se carece de todos los derechos. Entonces me parece que hay que ser muy finito. Nosotros hablamos en el informe de las pymes, y sobre todo aquellos que tienen menos de 10 trabajadores, que es donde se concentra en muchos casos el 80% o el 70% del trabajo no registrado, en sectores como el comercio, la construcción, sectores de trabajadores rurales. Ahí hay diversas experiencias que se pueden hacer. Hoy la tecnología brinda también herramientas impositivas, ¿no? Porque ahí hay de todo. Está el que no puede pagar porque no le da la ecuación económica del negocio, pero están también todos aquellos que deciden no hacerlo en una apropiación indebida, que es lo que vemos
cuando vamos al otro tema, ¿no? Que es el tema de la seguridad social y el tema de las jubilaciones, que bueno, en algunos puntos hubo muchos trabajadores que no tuvieron sus cargas pagadas por producto de las crisis que se han atravesado desde la última dictadura militar para acá, ¿no? Las personas que se tienen que jubilar vivieron el alfonsinismo, vivieron la hiperinflación, después vivieron el 2001 y efectivamente muchos empleadores no pudieron aportar, pero también hay muchos otros que se apropiaron de ese dinero de forma ilegal pudiendo haber pagado, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad que son muchísimos los temas que hay que debatir en la República Argentina, no solamente en el Congreso. Me parece que la gente también tiene que empezar a debatir estos temas. Así que bueno, estos trabajos son muy, muy buenos para impulsar justamente ese debate. Matías, le queremos agradecer el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como creo que quedó clara la exposición, nosotros tenemos un posicionamiento que está, o sea, tiene una mirada a favor del trabajo, pero creemos que en una Argentina democrática y federal tenemos que discutirlo en la mesa con todos, es decir, creemos mucho en el diálogo social, que estén sentados los empresarios, los sectores de los diferentes de las diferentes regiones del país y lograr consensos, ¿no? El diálogo social y la experiencia en la Organización Internacional de Trabajo, las paritarias en la Argentina, el rol de los sindicatos es muy importante para poder lograr esos acuerdos de largo plazo y no estar siempre discutiendo lo mismo sin resolverlo. Así que muchas gracias por ayudarnos a difundirlo. Tengo buen día. Hasta luego. Hablábamos con Matías Barroetaveña, director de Centro de Estudios Metropolitanos.